Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados estudiantes. Les habla el profesor Juan Malpartida, después de un tiempo, para comentar e incentivarlos a ustedes a la lectura de esta novela, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es una novela que tiene 485 páginas. Publicado en 1967, y pertenece al escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Esta novela está, digamos, encuadrada, situada dentro de lo que se llama el realismo mágico y el boom. Vamos entonces, estimados estudiantes, a comentar la novela Cien años de soledad, sin que mi comentario sea un comentario muy erudito, sino lo que busca fundamentalmente es involucrarlos a ustedes en la historia. Es una historia larga, extensa, sobre todo por la complejidad de sus personajes, involucrarlos a ustedes para que se puedan, en un momento determinado, motivar para leer esta hermosa historia. Voy a compartir pantalla para desarrollar Cien años de soledad. Pero antes, algunos datos básicos que es bueno saber. Gabriel García Márquez es colombiano, natural de Aracataca. Ustedes saben que Colombia es un lugar de belleza exuberante, sobre todo por la naturaleza. En este mundo, él vivió con sus abuelos, y ahí estuvo pues parte de su formación como escritor, las historias, las leyendas, los mitos que se contaban de su abuelo que era militar. Gabriel García Márquez incursionó también en el periodismo, del cual él consideró como el oficio más hermoso del mundo. Yo creo que tiene mucho que ver el periodismo con la literatura, porque a través del periodismo tú encuentras historias reales, pero también maravillosas, alucinantes, y la literatura no es ajeno a esa realidad. Recuerden que el creador del realismo mágico, de lo real maravilloso, fue Alejo Carpentier, con la obra El reino de este mundo. Pero también dentro de este mundo, dentro de este esquema, nos encontramos con escritores como el gran García Márquez, que lleva a la cúspide, a su nivel máximo, el realismo mágico. Acá tienen ustedes las obras más resaltantes de García Márquez. La primera fue La hojarasca, del año 55. Luego está esa novelita perfecta, El coronel no tiene quien le escriba, de un gallo. Luego está la obrita La mala hora, Cien años de soledad en 1967. El otoño del patriarca, de un dictador que lo dejan solo en su isla. Crónica de una muerte anunciada, la cual yo considero una joya debido a la precisión y a lo hermoso de cómo te atrapa esta historia. Mi favorita indudablemente será El amor en los tiempos del cólera, un hombre que espera 51 años para que pueda estar con una chica a la que amaba, pero que lo habían rechazado porque él era un telegrafista, un hombre pobre. El general en su laberinto, el 89, Del amor y otros demonios, el 94, y Memoria de mis putas tristes, la última obra, el 2004. Cien años de soledad, ya nos vamos acercando a la novela, que es esta que les he mostrado, tantas ediciones, ¿no? Cien años de soledad, he leído por ahí un dato que me ha dejado un poco impresionado, ¿no? Más de 30 millones de libros publicados. A partir del año 67, que se publica en Argentina la primera edición, pues la novela ha tenido tantísimas, a través de años, ediciones. Es un libro que está compuesto de 20 capítulos. Cada capítulo no tiene un título, ¿no es cierto?
en las cuales se narra una historia con una estructura no lineal. Acá hay que tener en claro algo. García Márquez no solo es la temática alucinante, surrealista, mágica, sino también, así como Vargas Llosa emplea los paralelismos, monólogos, García Márquez también es un técnico, un diestro del manejo del lenguaje. Utiliza una técnica que luego explicaré en la novela que se llama el raconto. Entonces, no es una narración lineal, puesto que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los 3 primeros capítulos, estimados estudiantes, se narra el éxodo de José Arcadio y Úrsula. Éxodo, ¿qué significa? El caminar en busca de la patria, de la tierra prometida. Luego se da la fundación del pueblo de Macondo, ¿no? Ellos salieron de Riohacha y formaron el pueblito de Macondo. Y luego que se ha formado el pueblito de Macondo, desde el capítulo 4 hasta el 16 se trata del desarrollo económico, político, social del pueblo de Macondo. Y por último, los 4 últimos capítulos narran la decadencia y el apocalipsis, con el nacimiento del niño de la 7ª generación con cola de cerdo, Entender Cien años de soledad es entender que hay 7 generaciones. El tiempo de la obra es 100 años. El tiempo de la obra es 100 años. Los patriarcas iniciadores de Macondo van a ser José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son primos hermanos. Por el lado de Úrsula hay el peligro porque su abuela también tuvo amoríos entre familias y nació un niño con cola de cerdo, pero que vivió cortándole simplemente la colita. Entonces tenía miedo de que Úrsula, de que en ella volviera a pasar eso. Por eso que cuando se casó con José Arcadio Buendía, ella se ponía calzones de castidad. Es la primera generación. La segunda generación son los hijos de José Arcadio y Úrsula, que son José Arcadio, Aureliano, que viene a ser el protagonista principal de la historia, y Amaranta, que nunca se casa, eternamente soltera. José Arcadio y Aureliano van a tener intimidad con Pilar Ternera, y Pilar Ternera, que era la administradora de un prostíbulo, les va a dar hijos que luego van a ser criados por Úrsula, ¿no es cierto? Entonces, la segunda generación está compuesto de José Arcadio, Aureliano y Amaranta. La tercera generación viene a ser los hijos de José Arcadio y Aureliano, porque recuerden que Amaranta no tiene hijos. Van a ser Arcadio, Aureliano José y los 17 aurelianos, que al final van a ser eliminados en un solo día. 16 van a ser eliminados en un solo día. Así que nos queda Arcadio y Aureliano José. Ellas son la tercera generación. De Arcadio y de Aureliano José viene la cuarta generación, que está compuesto de Remedios, José Arcadio II y Aureliano II. Esa es la cuarta generación. Remedios no va a tener hijos. De esta cuarta generación luego viene la quinta, Amaranta Úrsula, José Arcadio y Renata Remedios, quinta generación. De Renata Remedios se va a enamorar de un tipo que su familia lo detestaba porque era pobre, Aureliano Babilonia. Y va a tener la sexta generación, Mauricio Babilonia, van a ser su hijo Aureliano Babilonia. Y la séptima generación es el niñito con cola de cerdo, que nace de la relación incestuosa de Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula, su tía. El patriarca es José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía. Pero el protagonista principal de la historia va a ser el coronel Aureliano, que va a hacer tantas revoluciones, algo de 32, y todas van a fracasar. Que se va a casar se enamora de una niña de 9 años, la que luego, cuando le llega su primera menstruación,
se casan, pero que muere desangrada la niña. Así que el coronel Aureliano se va a rebelar contra el sistema. Va a tener 17 hijos, 16 van a morir asesinados el mismo día. Y él, irónicamente, va a morir orinando en un árbol. El ambiente, estamos hablando del siglo XIX y principios del siglo XX, en un pueblo caribeño llamado Macondo, pero que los patriarcas salen de otro pueblo llamado Riohacha para fundar el pueblo de Macondo. Es una realidad imaginaria, imperante en varios momentos de la historia, donde se mezcla realidad y fantasía, y alucinación sobre todo. Hay partes extraordinarias, como por ejemplo cuando llueven flores el día que muere el patriarca, o el diluvio que dura muchos años, o Remedios la Bella que se escapa al cielo, cogida de una manta. Es decir, la realidad y la fantasía de manera excelente en una narración llamada Cien años de soledad. ¿Cómo empieza la obra? La obra se inicia de la siguiente manera. Tú abres tu librito y dice, muchos años, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Una extraordinaria manera de empezar la obra, ¿no? Son esas novelas que ya desde el comienzo te atrapan. Así que la obra se inicia cuando van a matar al personaje principal de nuestra historia, el coronel Aureliano Buendía, el hijo de la segunda generación. El hijo de la segunda generación. Él está frente al pelotón de fusilamiento, ¿no es cierto? Luego explicaré por qué razón está frente al pelotón de fusilamiento, pero te adelanto algo, por razones políticas. Porque en Cien años de soledad, si bien es cierto, se habla de historia, pero también muy sutilmente hay una visión política de América Latina, ¿no es cierto? Y también García Márquez, en muchas entrevistas, se ha referido también a lo mítico, a lo religioso, porque en Cien años de soledad, si te has dado cuenta, ¿no? Hay un éxodo, fundación y apocalipsis, que es bíblico. El éxodo, la fundación y el apocalipsis, que está bien tramado en la obra Cien años de soledad. Así que van a matar al coronel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos, amable estudiante? Que el coronel, como toda persona que está a punto de morir, tratas de aferrarte a tus sueños del pasado, a lo que te hizo feliz. Entonces viene acá un proceso en la literatura, se le llama el raconto. Raconto es una ida al pasado, una especie de flashback, pero extensa. Y ahí se da la ida de Aureliano hacia el pasado. A ese fenómeno, ¿cómo se le llama? Raconto. Es un recuerdo muy largo que en el libro va a ser casi la tercera parte del libro, unas 200 páginas. 200 páginas del recuerdo. ¿Y qué nos cuenta ahí? El amor de Úrsula y José Arcadio, primos hermanos. Úrsula tenía miedo de tener un hijo con cola de cerdo. Así que cuando se casaron, ella tenía un calzón de castidad. Y un día se burlaron de José Arcadio. En una pelea de gallos, un hombre llamado Prudencio Aguilar se burló porque estando casado no tenía hijos. En una pelea de gallos en la que resultó muerto el animal de Prudencio Aguilar, este, enardecido por la derrota, le gritó a José Arcadio Buendía, dueño del vendedor, a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer. Ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de casado. Entonces, eso sonó a burla. Imagínate, eso suena a una burla cruel, ¿no? A ver si el gallo le hace el favor de embarazar a tu mujer. Como diciéndole impotente, se sintió herido y le retó. Y ahí viene la muerte de Prudencio Aguilar. Al producirse la muerte por el honor José Arcadio de Prudencio Aguilar, él no podía soportar la presencia del alma de José Arcadio. Todos los días lo mortificaba, ¿no? Pero antes de que se presente el alma de
de, de Prudencio Aguilar, él llegó a su casa muy amargo y le dijo a Úrsula, le contó que había matado a Prudencio Aguilar, que le había deshonrado, hablando de su machismo. Entonces él le dijo, mira, Úrsula, desnúdate, que ahora vamos a hacer el amor, pase lo que pase, así tengamos iguanas, no me interesa. Y se produjo la relación sexual. Producto de esto, todas las noches se presentaba el alma de Prudencio Aguilar, mortificándolo. Él al final enterró la lanza con el que había matado a Prudencio Aguilar, sacrificó gallos, hizo chorrear la sangre, enterró la lanza con que mató a Prudencio, y desde ese día Prudencio dejó de molestarlo. Pero él le dijo a Úrsula, nos vamos de Riohacha, nos largamos de Riohacha, me cansé de vivir en este pueblo. Y juntando algunas personas jóvenes, empezaron su éxodo por la selva agreste de Colombia. ¿Qué tiempo? 2 años. En ese periplo nació el primer hijo, atención, nació el primer hijo, que es José Arcadio. José Arcadio. Muy bien, entonces caminan por la agreste selva durante 2 años. Y después de ese periplo, llegan a Macondo, y fundan ese pueblo exuberante, hermoso, aislado de la civilización. Es un pueblo edénico, es un pueblo así como nos describe la Biblia, donde vivían Adán y Eva. Por eso les digo, es un pueblo edénico, hermoso, donde da gusto vivir, donde no hay la maldad, la envidia. Ellos vivían en una comunidad de ayuda, de solidaridad. Era una sociedad hermosa. Así que ahí surge la segunda generación. La segunda generación va a ser de José Arcadio el Grande, el primero que nació en el viaje, personaje enorme, redondo, ¿no? Luego está Aureliano Buendía, el coronel que luego va a ser coronel y se va a rebelar contra el sistema social. Luego Amaranta, la que nunca se va a casar, la que se va a quitar los amores con su hermana Rebeca, pero Rebeca no es hija legítima, lo traen unos trashumantes, ¿no es cierto? Ella llega con una bolsa donde traía los huesos de su padre, pero Úrsula la va a convertir como su hija. Así que tenemos ya acá una hija incorporada al seno de la familia. Van a ser José Arcadio, Aureliano Buendía, Amaranta y Rebeca, la segunda generación. De lo más feliz vivían en Macondo cuando apareció Melquiades. Melquiades es un gitano, son los primeros visitantes del pueblo de Macondo. Pero ¿qué trae? Algo interesante trae Melquiades. En cada avenida, no solo es una, 2 o 3 o 4 veces, Melquiades primero trajo un imán y dejó sorprendido sobre todo al patriarca, a José Arcadio, porque él quería desenterrar con eso todos los tesoros. Luego trajo la lupa, con el cual José Arcadio quería iniciar la guerra solar, porque como veía que el sol incidía sobre la lupa y a su vez generaba un fuego, entonces él pues se alucinaba, hasta le compraba a Melquiades todo, y posteriormente la brújula, con el que él quería dar la vuelta al mundo, ¿no? Y además Melquiades le dice que la tierra era redonda, y aún más el asombro. Así que Melquiades el personaje es una especie de físico, químico, un hombre sabio que recorre el mundo y que trae siempre las novedades a la tierra de Macondo. Y a su vez va a ir trayendo en cada viaje gente que poco a poco se va quedando, que Macondo era un pueblito pequeñito, pero con la llegada de Melquiades, poco a poco ese pueblito de Macondo va haciéndose más grande, pero todavía aún no contaminado por la civilización. Es así que en uno de sus viajes, el mayor de la segunda generación, José Arcadio, enamorado, se larga con una gitana. Y acá surge el amor maternal, el amor de madre. 2 días después ella sale en búsqueda de su hijo. ¿Y sabe cuánto, estimado estudiante, está ella buscando al hijo por distintos lugares intrincados de la geografía colombiana? 5 meses. ¿No? A los 5 meses ella retorna toda flaca, desgarrada, cuando todos pensaban que había pasado de lo peor, pero retorna con gente nueva al pueblo de Macondo. Entonces ya no solo son los gitanos
los que llegaron con Melquiades, sino también Úrsula, que fue tras la búsqueda de su hijo y que no consiguió traerlo porque no lo encontró. Ella también regresa con un grupo de personas. Y así, Macondo, gracias a los gitanos, gracias a Úrsula, y gracias también a la llegada de Rebeca, la hija adoptiva, con un grupo de transhumantes, es que Macondo empieza a formarse como un pueblo ya semi-civilizado, digamos. Y en ese momento, cuando ya se está formando, viene la peste del insomnio y el olvido, que es acá lo mágico, lo mítico, lo legendario, ¿no? Entonces, el insomnio, no duermen, no duermen, y no es de un día, de una semana, meses que no encuentran el sueño mientras los chicos juegan a las 2, 3, 4 de la mañana en las calles. Y después el olvido. Una peste que empieza a, a que las personas de Macondo se olviden de las cosas y empiecen a señalar, me pasas eso porque se olvidan que se llama olla, me pasas eso, se olvidan que se llama tenedor. Y Úrsula, práctica, empieza a ponerle nombre y definición de las cosas para que el olvido no sea tan terrible. Por ejemplo, dice, cama, pone cama, sirve para dormir. Olla, sirve para preparar la comida que sirve para poder vivir. Y así Úrsula va luchando para que el insomnio y el olvido no aniquile a todo el pueblo de Macondo, hasta que en el regreso de Melquiades, de quien se había dicho que había muerto, Melquiades trae la cura para esta peste. Pero acá viene la tercera llegada, y yo diría la más peligrosa, cuando el corregidor Apolinar Moscote, a nombre del gobierno conservador, de los que todo quieren que sucede, que el pueblo tiene que pagar impuestos, todo, ¿no es cierto? De los dominantes, el corregidor llega a imponer las normas del gobierno en un pueblo donde todo era solidario, donde se ayudaban. Llegan ahora con impuestos y normas, y eso empieza a molestar a los macondinos, Ya para entonces la segunda generación, ¿no? Ya tiene más fuerza en Macondo. Es acá cuando también el patriarca, ya envejecido, empieza a enloquecer, ¿no? Porque le habían dicho que Melquiades ha muerto y él siempre hablaba en la soledad con Melquiades, y luego lo ven hablando por las calles y por la casa con Melquiades y deciden amarrarlo a un árbol. Y así va a estar durante años amarrado bajo un árbol. Le van a llevar la comida para evitar que él pueda cometer algunos excesos en su locura. Así que ya sabemos, el patriarca, el fundador de Macondo, es amarrado a un árbol de castaño. Posteriormente, el hijo de la segunda generación, Aureliano, se enamora de la hija del gobernador, del hombre que había llegado a hacer política a Macondo, Moscote, pero no se enamora de las hijas mayores, justamente se enamora de la menor, Remedios Moscote, de 9 años, y le va a pedir la mano a la persona, al corregidor, le va a pedir la mano, pero el corregidor se queda sorprendido. Mi hija ni siquiera tiene idea de lo que es un matrimonio, ni siquiera ni ha menstruado, pero el Aureliano le dice que esperará hasta que ella se convierta en mujer. Convertirse en mujer significa, pues, indudablemente que pueda menstruar, ¿no? Entonces, y llega ese momento y Aureliano se casa con Remedios Moscote. Pero este matrimonio indudablemente lo va a deprimir, porque al poco tiempo de casado Remedios Moscote muere al dar a luz. También, junto al corregidor Moscote, también llega el padre Nicanor, llega la iglesia, también con normas, con campanas que llaman a todos a misa. Entonces, te das cuenta, Macondo, de lo que era un pueblito, digamos, primitivo, hermoso,
poco a poco se va contaminando con la civilización. Y acá está también la llegada del padre Nicanor también, que en muchos intentos de llamar a la gente a misa, intenta levitar, intenta levantarse y lo logra hacer de la tierra para que la gente pueda ir a misa, llevado por este milagro, entre comillas, del padre Nicanor. Y de pronto un día aparece un hombre enorme en el pueblo de Macondo. ¿Quién es este hombre? José Arcadio Hijo. José Arcadio Hijo, el que se fue tras una gitana. Regresa transformado, ha dado muchas vueltas al mundo, vuelve con un hombre tremendo, un hombre sádico, y se enamora. Otra vez el incesto, ¿no? De Rebeca, que ya sabemos que Rebeca es parte de su familia. En 100 años de soledad siempre hay eso, la atracción por la tía, la sobrina, la hermana misma. Entonces siempre hay el incesto, la idea del incesto en 100 años de soledad. Así que retorna y surge su amor apasionado por Rebeca. Pero en ese momento, el coronel, que todavía no era el coronel Aureliano, se da cuenta que su suegro hace trampa en las elecciones. La trampa lo hacen los conservadores. Y ahí viene, estimado estudiante, la rebelión de Aureliano. La rebelión, y él pregunta, ¿qué partido existe? Los liberales. ¿Qué son los liberales? Aquellos que están contra los conservadores, aquellos que buscan más la igualdad. Y entonces, en la trampa observada en casa de su suegro, en esta trampa que él fue testigo, ahí está la razón de ser del levantamiento del coronel Aureliano contra el sistema. Y ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. 32 revoluciones hizo el coronel Aureliano. Todas ellas fracasó, todas fracasan. Y en tantas incursiones que hizo por diversos pueblos, llegó a tener 17 hijos. 17 hijos. Y de los cuales 16 van a morir un solo día. Porque el padre, Nicanor, les hizo a cada uno una cruz en la frente, un miércoles de ceniza, y nunca se pudo borrar. Y cuando vinieron a masacrar, luego quisieron matar al coronel, encontraron a sus hijos y les fue fácil saber quiénes eran los hijos de este rebelde, y le metieron un balazo en la frente a cada uno de ellos, aunque ya me estoy adelantando en la historia. Así que Aureliano se levantó 32 veces y tuvo 17 hijos. Pero ya envejecían. Así que mientras Aureliano se fue, mientras el hermano mayor, el enorme, vivía su amor por su familia, por un familiar, el que empieza a asumir el poder en la ciudad de Macondo es el de la tercera generación, Arcadio, es el nuevo líder, pero se convierte en un tirano, en un déspota, gobernador de Macondo, con leyes, con gastos enormes en lo que es alcohol, prostitutas, y Arcadio empieza a destruir la armonía del pueblo de Macondo. Y es en este momento que llegan las noticias que han capturado al rebelde, el coronel Aureliano Buendía. Y si usted es perspicaz estudiante, te darás cuenta que acabamos de volver al mismo punto del inicio de la novela. ¿Cómo se iniciaba la novela? De la siguiente manera: el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, mira, este es el fin del raconto. Cuando capturan al rebelde y lo ponen frente al pelotón de fusilamiento. La pregunta es, ¿lo matan, estudiante? ¿Lo matan? ¿Él muere por las balas de los soldados que le disparan? ¿O no logran dispararle? Entonces, fin, digamos, 200 páginas y hemos avanzado. Con este recuerdo hemos avanzado casi, podríamos decir, la mitad de la novela. Ahora, ¿qué es lo que viene? Vienen las desgracias. A partir de esto surgen las desgracias en el pueblo. Se empiezan a dar las primeras desgracias. Matan a José Arcadio. ¿Por qué matan a José Arcadio? Porque él, armado,
impidió el asesinato de su hermano Aureliano, el coronel. Él salvó a su hermano José Arcadio y dejó que escapara. Y luego a José Arcadio, al mayor, al que se fue detrás de una gitana, a él le meten un balazo en la frente. Posteriormente ya sabemos el sufrimiento de su padre bajo un árbol de castaño, que más adelante va a amanecer muerto. Y también la masacre de los 16 hijos del coronel Aureliano. Es decir, la muerte empieza a tocar la puerta de Macondo, de Macondo. Pero también hay cosas relativamente alegres. Uno de los hijos que se salva del coronel Aureliano Buendía es Aureliano el Triste. Le vamos a llamar Aureliano el 17, ¿no? Aureliano, uno de los Aurelianos es el Triste, le llamaba. Él, que era un emprendedor, comerciante, promete traer el tren a Macondo y nadie le cree. Nadie le cree porque en Macondo todos exageran, viven exageraciones, la hipérbole es pan de todos los días. Y un día, ante el asombro de todo el mundo, ven llegar el tren y él es encima, Aureliano el Triste, gritando: ¡llegó el tren! Porque no sabían de por qué se ponían los fierros y al final lo vieron a Aureliano el Triste trayendo el tren. ¿Y eso qué significaba? Comercio, comercio, venta de plátanos, venta hasta de artesanía, ¿no es cierto? Y más aún, con la llegada, obvio, con la llegada del tren, Macondo se vuelve ya no un pueblo, sino una urbe, ¿no? Llegan prostitutas, llegan bares, llegan comerciantes de alcohol, y Macondo, llega el circo. Macondo ya se ha vuelto una ciudad bulliciosa. Pero también, junto con el tren y aprovechando la situación del tren, llega el capitalismo, representado en Mr. Brown, líder de la compañía de banana. Y no solo llega él, sino llegan nuevas construcciones, llega la bombilla eléctrica, la luz, ¿correcto? Pero ellos, Mr. Brown, lo que hace es un cerco eléctrico, donde van a vivir ahí los que van a dedicarse a explotar el plátano. Contratan gente de Macondo, mano de obra barata, es decir, empieza la explotación brutal, la mano de obra barata, ¿no es cierto? Y las grandes cantidades de plátano que se exporta con el tren. Indudablemente también surge la injusticia. Es acá entonces que los conservadores, como no querían que las llamas, esa lucecita de los liberales se extendiera, deciden matar a los 16 hijos del coronel Aureliano, incluyendo a Aureliano el Triste, el comerciante también. El único que se salva va a ser Aureliano Amador, ¿correcto? En un solo día. ¿Y cómo lo reconocen a él? A los hijos, porque tenía una cruz en la frente que no fue borrada ni con agua ni con jabón, y ahí fue fácil asesinar a los hijos, ¿no es cierto? Para que estos no sean igual que el padre, revolucionarios también. La matriarca en la cuarta generación ya es una mujer que bordea los 100 años. Se va achicando, los nietos ya juegan con ella, juegan como si fuera una muñeca, inclusive lo meten en un baúl un día pensando que es una muñeca y se olvidan por 2 días, hasta que uno de ellos dice: ¿han visto a la abuela? Y la tienen que rescatar, pero la abuela va a llegar a vivir hasta los 140 años, vieja y ciega, pero nadie se da cuenta que era ciega, nadie se da, porque era astuta, se había memorizado todo, para que nadie sintiera pena por ella porque era ciega. El coronel Aureliano lo amnistían, el gobierno lo perdona, inclusive hasta le quieren premiar, le quieren hacer fiestas. Por eso es que regresan los hijos, pues, ¿no? A visitar al padre, y por eso lo matan también. Pero el coronel, irónicamente, se va al fondo donde Melquiades tenía su cuartito y había dejado todos sus libros y sus cosas. Este sabio se mete a hacer sus pescaditos. Ya está viejo, hasta que un día sale a orinar, pone la frente en el árbol, se pone a orinar, y la miran por la ventana y saben que está orinando en la tarde, pero se olvidan de él, y al día siguiente lo vuelven a mí, abren la ventana y miran que
Sigue orinando, pero no es que seguía orinando, sino que había muerto. Murió orinando Aureliano, el coronel, el que se levantó, el revolucionario. Una muerte irónica, chistosa. José Arcadio II, ya el de la cuarta generación y el de la quinta, y estamos entre la cuarta y la quinta generación, José Arcadio II se levanta contra el sistema opresor, se levanta contra la explotación y decide hacer una huelga. Una huelga no es más que una paralización del trabajo para exigir mejoras en el pago y en el trato. Entonces también heredó la vena, ¿no? Heredó la vena de Aureliano, pero luego va a venir la gran masacre. Van a masacrar, los militares llegan y masacran. Exageradamente dice la obra que llegaron a masacrar a más de 3.000. Dice que salían, así como antes llevaban los plátanos, la cantidad de cadáver en el tren, la gran masacre terrible por la compañía banadera y la tiranía de los militares. Después de esta masacre, viene una lluvia alucinante que dura 4 años, 11 meses y 2 días. Y al terminar esta lluvia inmensa de 4 años, 11 meses, que Macondo prácticamente empieza a desaparecer, se va la compañía de banana, muere la matriarca a los 140 años, posterior a la lluvia inmensa de muchos años. Ya llegando al capítulo 19, porque son 20 los capítulos, ¿no? Y estamos en la quinta y sexta generación, con el retorno de Amaranta Úrsula y su marido Gastón de Europa. Pero ella no amaba a Gastón, sino que se sale enamorando. Amaranta Úrsula se sale enamorando de su sobrino, que es su sobrino, y entonces ahí viene otra relación incestuosa. Así que Gastón, triste por saber que su esposa Amaranta Úrsula prefiere a un familiar que a él, decide irse a Europa y deja que Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia, ¿no?, puedan plasmar su amor incestuoso. Aureliano Babilonia había sido el heredero de todos los inventos que había traído Melquiades y que además había dejado un libro en sánscrito que nadie lograba descifrar, y él lo va a lograr descifrar. Después de consumar el amor incestuoso, él descifra el mensaje que había dejado Melquiades. ¿Y qué decía ese mensaje dejado por Melquiades? Y él sale todo alucinado después de haber, por fin, después de muchos años de lecturas y de análisis. El mensaje en sánscrito era: el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y el último se le están comiendo las hormigas. Es decir, él descubre que el libro de Melquiades no era más que una revelación de la historia de Macondo, de la destrucción de Macondo cuando nace el niño que se lo van a llevar las hormigas. Y cuando él abre la ventana, ante su estupor y asombro, ve a su hijo, el hijo que él tuvo con la tía, ve a su hijo que se le están llevando las hormigas, Abre puertas y ventanas y se da cuenta que Macondo está en ruinas, que Macondo ha desaparecido de la faz de la tierra. Este niño solamente vive unos pocos minutos y nace con cola de cerdo. Y el gran final de 100 años de soledad estaba previsto que la ciudad de los espejos o de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Este es el final de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Espero que les haya gustado, estudiantes, esta